¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Gracias por sintonizarnos. Vamos a las informaciones. Salud. La cantidad de hospitalizados por COVID-19 aumentó a 252 en Puerto Rico, según las estadísticas que el Departamento de Salud actualiza a diario en el portal web covid19datos.salud.gov.pr. Las 252 personas ingresadas son 226 adultos y 26 pacientes pediátricos. Ayer los hospitales por coronavirus sumaron 235. En cuanto a cuidados intensivos por COVID-19, hay 54 adultos y 3 pediátricos en esa unidad y 40 adultos y un pediátrico conectados a ventiladores. Salud también señaló que hay 121.710 convalecientes, mientras se registraron 4 muertes adicionales por COVID-19 que ocurrieron el 3 de agosto y 4 de agosto. También otra el 5 de agosto. Los fallecimientos corresponden a un hombre de 55 años de la región de Caguas, un hombre de 60 y una mujer de 71 años de la región de Mayagüez. También una mujer de 98 años de la región metropolitana. Debido a estos fallecimientos, el total de decesos acumulados desde el comienzo de la pandemia en marzo del 2020 incrementó a 2.598. Tribunales. El juez Alfonso Martínez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan ordenó este viernes la desestimación y el archivo de casos de los progenitores que buscaban que la vacunación contra el COVID-19 no fuera obligatoria en las escuelas del país. Además, declaró no al lugar a la solicitud de injunction por parte del demandante. Asimismo, el juez indicó que el requisito de vacunación contra el COVID-19 para los estudiantes y empleados de las instituciones educativas es una medida necesaria para lograr el interés apremiante de garantizar la educación y salud pública, mitigar los efectos nocivos de la pandemia y alcanzar finalmente una inmunidad de rebaño en el país. Gobierno. La Administración de Servicios Médicos, ASEM, confirmó esta mañana que 8 de los empleados de la sala de emergencia y uno del centro de trauma que administra el Centro Médico de Río Piedras fueron diagnosticados con COVID-19. Del mismo modo, otros 9 empleados en áreas no clínicas también fueron contagiados por el brote, informó Jorge Mata González, director ejecutivo de ASEM. Además de estos 18 trabajadores de ASEM permanecen en aislamiento otros trabajadores que tuvieron contacto con los infectados, en lo que se verifica si también fueron contagiados. No se precisó cuántos están en este grupo. Mata González afirmó que ninguno de los empleados presentaba síntomas graves. Precisó que para cubrir la insuficiencia de recursos humanos que esto genera, están trayendo personal de las clínicas externas asociadas a ASEM. El gobernador Pedro Pierluisi vetó una medida que, según sus proponentes, despenaliza la protesta en Puerto Rico. El rechazo del mandatario se concretó mediante el mecanismo de veto de bolsillo, herramienta que le permite no aprobar una medida sin tener que dar explicaciones por escrito. El proyecto de la Cámara 2 de la mayoría popular deroga los artículos 200 y 247 del Código Penal. El artículo 200 tipifica como delito grave las manifestaciones públicas consumadas para denunciar las actuaciones gubernamentales. Específicamente sanciona con pena de reclusión de mínimo 3 años a toda persona que temporera o permanentemente impida cualquier obra de reconstrucción pública o privada o movimiento de terreno que cuente con los permisos, autorizaciones o endosos de las agencias concernidas. El Instituto de Servicio de Museos y Bibliotecas de Estados Unidos asignó $343.758 a la Fundación Luis A. Ferré, destinados a incrementar el acceso al arte en el Museo de Arte de Ponce. Según la comisionada residente en Washington, Jennifer González,
Los fondos son parte de una partida de $741.397 que también beneficiarán a la Universidad de Puerto Rico, el Ecoexploratorio y el Sistema Universitario Ana G. Méndez. La asignación para el Museo de Arte de Ponce persigue mejorar el acceso a sus colecciones de arte y a expandir la colección digital. También obtiene $48.205 para conservar y almacenar en el Museo de Arte de Mayagüez sobre 1.152 piezas y 300 documentos de la colección del pintor Marcos Irizarry. Por su parte, el Sistema Universitario Ana G. Méndez recibirá $49.934 para digitalizar más de 5.000 documentos como parte de su proyecto de preservación de documentos para estudiantes, maestros e investigadores en el Museo y Centro de Estudios Humanísticos de recinto de Gurabo. Agenda. Los ingenieros y agrimensores se reunieron en una convención en el Centro de Convenciones en Miramar para repasar revista sobre los múltiples proyectos aprobados por Estados Unidos para reconstruir la isla tras los desastres naturales de los últimos años. A continuación, la historia. El presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores reconoció que a Puerto Rico le ha sido asignado una cantidad multimillonaria de dólares para reconstruir al país. Lo único que falta precisamente es darle inicio al proceso de reconstrucción. Puerto Rico tiene la inversión que tal vez nunca más pueda tener. Nos toca a los profesionales de la ingeniería y la agrimensura, de igual forma el gobierno, los oficiales electos, los oficiales designados, hacer alianza, hacer esfuerzo a buscar esas cosas, ¿verdad? Que son lo que llamamos la burocracia, los aspectos que nos retrasan los proyectos, porque hay que empezar a mover los proyectos. Alicea admitió que la demanda de servicios de ingenieros y agrimensores ha aumentado en los últimos meses, aunque hace falta mano de obra para darle comienzo a múltiples proyectos en toda la isla. Hay mucha demanda para la ingeniería y la agrimensura, ciertamente, ¿verdad? Y también la arquitectura, hay buenos trabajos para ello. Nosotros tenemos, el colegio tiene 8.000 colegiados. Creemos que vamos a poder hacer buen trabajo con esto. Claro, hace falta mano de obra también. Y hace falta romper la burocracia, ¿verdad? Hay 28 billones de dólares, ¿verdad? De dinero, ¿verdad? Pedido a FEMA, de los cuales hay 24 billones ya, como te digo, está obligado. Sin embargo, la porción, apenas 100 y pico de millones, lo que se ha desembolsado, que es muy baja esa proporción, así que hay que empezar a ejecutar. Por otro lado, Manuel Lavoy de COR3 indicó que el gobierno está acelerando los pagos e incluso adelantar fondos, reconociendo que en los municipios existe una cantidad de proyectos que se encuentran en la fase de planificación, otros a nivel de subasta y otros ya están en construcción. Así que nosotros hemos hecho una reforma en estos meses para acelerar los pagos mientras se cumpla con todos los requisitos, programas para acceso a dinero adelantado para que tengan ese dinero y puedan hacer los proyectos. Por eso es que yo hago un recuento de que ahora mismo hay decenas de municipios que ya tienen muchos proyectos, que si no son de carreteras o puentes, son de edificios públicos, de parques recreativos, instalaciones deportivas, que ya están o se están haciendo los planos de construcción o ya van a ir a subasta de construcción y algunos de ellos ya están en construcción. Y lo mismo en el caso de energía eléctrica. Ante el caos que enfrentó Puerto Rico relacionado a los muelles que atienden la carga internacional, Lavoy indicó que los fondos para adquirir y manejar las grúas en el Puerto de las Américas ya fue asignado. Bueno, en el caso de los fondos para la reconstrucción de las grúas de la Autoridad del Puerto de Ponce, ese dinero está aprobado y ya están haciendo subasta para eventualmente hacer los trabajos de reparación. Así que cuando hablamos del dinero llega, para que llegue significa que se aprobó el dinero, sí o no, está aprobado. Ahora le toca a la Autoridad del Puerto de Ponce, y sé que lo están haciendo los procesos de subasta y de licitación de servicios para poder entonces hacer las reparaciones pertinentes. Así que eso está corriendo. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Buenas noches. Ya sea por falta de residencias médicas o porque emigran en búsqueda de mejores oportunidades después de prepararse, la realidad es que Puerto Rico tiene una crisis de cirujanos en todos los niveles, situación alarmante que se debe atender de forma inmediata. Veamos los detalles.
Ante la crisis económica que atraviesa el país, uno de los sectores más afectados es el salubrista, donde muchos profesionales puertorriqueños están ejerciendo su profesión en el extranjero. Esta situación es una delicada que al pasar los años está más presente. Jorge Galva, director de la Administración de Seguros de Salud, nos puso en contexto de esta situación. Estamos abocados a una crisis de cirugía en cuestión de 5 años. La edad promedio de nuestros cirujanos en Puerto Rico se aproxima a los 60 años. Y muchos de ellos ya están cansaditos de estar en la práctica y quieren ya coger su dinero, retirarse y no practicar más. Y hay que verlo como una cuestión generacional. La generación del baby boom fue una generación enorme. Y la que le sigue y la que le sigue debajo de esa son más pequeñas. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? A medida que la generación del baby boom, a la cual yo pertenezco, yo voy a cumplir 60 años pronto, esa generación al retirarse por su tamaño deja un vacío que no pueden llenar las generaciones más jóvenes porque son más pequeñas. Pero ¿qué se puede hacer para evitar la migración de los profesionales de la salud? Galva nos explica. El abordaje inicial del gobierno, que fue el incentivo tributario, es importantísimo para lograr atraer a esa población de muchachos que están estudiando afuera para que vuelvan y se ubiquen aquí. Pero hace falta más. Hace falta simplificar más nuestro sistema. Hace falta negociar adecuadamente con las aseguradoras. Hay mucha queja de los proveedores de la dificultad que tienen con las aseguradoras para acreditarse, la dificultad que tienen para pagar. Algunas veces tienen razón, otras veces no tienen tanta razón, pero en general ahí hay un área de oportunidad. Es hacerle la vida más fácil al proveedor. Estas expresiones se dieron durante el Foro Anual de Servicios de Salud que llevó a cabo el Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Su presidenta Rosa Rodríguez destacó la importancia de este tipo de evento, siendo este uno completamente distinto a la profesión que ejercen los contadores públicos autorizados. En este caso, el Foro de Salud, que ya es el 21º que llevamos a cabo, pues tiene una importancia grandísima, sobre todo en este momento en tiempo, ¿verdad? Por ser un tema tan importante el de la salubridad y de la salud para Puerto Rico, y elementos como la preparación que debería tener el país en términos de, por ejemplo, suministros médicos, como decía, por eventos catastróficos que ya los hemos experimentado, pero una cosa como un terremoto que no avisa. Y él mencionaba el tema de la ortopedia, ¿verdad? Y hasta qué punto está el país preparado con suministros para atender una crisis de esa naturaleza que nos puede definitivamente ocurrir. Durante el evento se discutieron los problemas, retos y grandes desafíos que enfrenta la isla en el sector salubrista. La industria de salud ha sufrido mucho en el pasado año. Es una industria que cambia considerablemente a una velocidad acelerada, y todos estos modelos que ustedes han escuchado y van a seguir escuchando durante la mañana están impactando la forma en que se prestan los servicios de salud en Puerto Rico, y por ende la forma en que se cobran y se compensan a los proveedores. Así que todo esto pues son conceptos nuevos que tenemos que adaptarnos a ellos, y tanto los proveedores como las aseguradoras, y foros como estos pues le abre un poquito la atención y la mente a los proveedores y a los participantes para poder enfrentarse a todos estos cambios. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, Alberto Sánchez Lao, Noticias 13. La Junta de Directores del Condominio Sol y Playa acordó este viernes con el municipio de Rincón y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales colocar como medida provisional una verja para evitar que más tortugas queden atrapadas nuevamente en los predios de la construcción. Esta medida será una de carácter temporera, mientras se dilucidan los méritos de la controversia sobre la presunta ilegalidad de la construcción y el deslinde de la zona marítimo terrestre en los tribunales. Se supone que los biólogos del departamento recomienden dónde específicamente se colocará la verja. Las labores de construcción permanecerán detenidas hasta tanto el tribunal o la Junta de Planificación determinen otra cosa, estipularon las partes. Ante la crisis en la que se encuentra el país con el tema de los opioides, un centro de salud 330 estableció un consorcio para atender la situación. Veamos el informe.
La Administración de Recursos y Servicios de Salud de los Estados Unidos designó fondos para combatir la emergencia de utilización de opioides en la isla, por lo que se creó un programa de respuesta en comunidades rurales, que es la población con menos asistencia para estos casos. El Centro de Salud Primaria Migrant Health Center busca combatir esta problemática en la isla con los fondos recibidos para este propósito. Estos fondos están dirigidos a la planificación de atender la mortalidad que está habiendo sobre la muerte de sobredosis por uso de opioides y la problemática de uso de opioides, específicamente en las áreas rurales de Puerto Rico. Y existe mucha estadística a nivel nacional, a nivel isla, pero lo que es específicamente en las áreas rurales hay una carencia de esta información. Entonces ahí es donde sale este proyecto que estamos dirigidos específicamente a esta población en sí. Para crear el programa de respuesta se realizó un estudio que plasmó la zona rural como una muy susceptible y donde el uso de opioides está presente. De acuerdo entonces al estudio que se realizó y que fue aprobado, se desarrolló un plan estratégico dirigido a trabajar con estas necesidades. Estamos hablando necesidades que se identificaron desde falta de transportación, accesibilidad a tratamientos. Ahora mismo a nivel isla, en rural y urbano, existen 56 proyectos de programas internos. Entendamos que son agencias o proyectos donde la persona que con este trastorno puede ir a recibir servicio y se queda. Pero de los 56, solamente 8 se encuentran en áreas rurales. La crisis de opioides en Puerto Rico ha estado en el ojo público desde el 2017, ya que han aumentado las sobredosis y las muertes debido a la llegada del fentanilo, que puede ser hasta 100 veces más potente que la morfina. La organización de base comunitaria Intercambio Puerto Rico aboga por la integración social de grupos marginados y son parte esencial del proyecto. Luis Román, portavoz de la entidad, explicó algunas de las vicisitudes por las que tienen que pasar los pacientes de opioides a la hora de recibir los tratamientos correctos. Tengo un problema de uso de opioides, no estoy en tratamiento, aumenta riesgo de sobredosis, aumenta el deterioro de la salud física, deterioro de la salud mental, muchas veces no tengo vivienda, etcétera. El hecho de que podamos hacer accesible el tratamiento, podemos mejorar la calidad de vida del participante, podemos mejorar su bienestar. ¿Y cómo es ese proceso? Ahora que usted menciona como uno más fácil, que eso es lo que quieren brindar, un servicio más rápido, ¿verdad? Sin tantos obstáculos. ¿Cómo es ese servicio como tal para poner a las personas en perspectiva? Ok, mira, lo que ocurre es lo siguiente. Ahora mismo, si tú tienes un problema de uso de opioides y requieres un tratamiento como, por ejemplo, la buprenorfina, que es un medicamento para atender el uso problemático de opioides, tengo que pasar por una entrevista a un manejador de casos, un consejero, un trabajador social, un psicólogo, etcétera. Que sí que es importante, ¿verdad? Ese equipo interdisciplinario. Pero lo más importante en el momento es estabilizar al paciente. Así que lo primero que debería ocurrir es que ese paciente se vea con el médico y que podamos empezar a medicar y que empezamos a estabilizar. Y luego trabajamos con el otro componente, que también es importante, ese componente de apoyo psicosocial. Debido a que los opioides se encuentran en medicamentos para el dolor o en sustancias ilegales como la heroína, Yacine Benavides enfatizó que el abuso de estos aumentó durante la pandemia del COVID-19. Sí hemos visto que se debe mucho a la salud mental que está habiendo, la problemática que está habiendo. A eso puedes añadirle la misma situación que pasamos recientemente de la pandemia, que eso hubo un aumento significativo de igual manera en diferentes diagnósticos. Pero como bien comentaste, esto es algo que viene arrastrándose hace tiempo y quizás no se le dio la importancia que se le debió haber dado en un momento dado. Si usted desea más información, se puede comunicar al 787-624-0035. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, Alberto Sánchez Lao, Noticias 13. La oficina de prensa del arzobispo de San Juan informa que Monseñor Roberto González Nieves partió ayer a la ciudad de Nueva York, donde será sometido el martes 10 de agosto a una cirugía de los discos lumbares 1, 2 y 3. La operación de hace 6 años fue de los discos cervicales y la de hace 9 años y medio fue de los discos lumbares 4 y 5, también el sacro. El procedimiento requeriría una permanencia aproximadamente de 3 días en el hospital y luego el arzobispo hará un reposo en una residencia sacerdotal de la Arquidiócesis de Nueva York, que ha sido un gesto de solidaridad fraternal del cardenal Timothy Dolan. Dios mediante regresará a Puerto Rico el 31 de agosto. El arzobispo pidió sus oraciones procurando mantenernos informados del resultado del procedimiento.